Bueno, bueno, buenas noches, muchas gracias y antes que nada gracias por la invitación. Igual a nombre del Colegio Porcino de Carne, del cual soy actual vicepresidente, y agradecemos la invitación, que ojalá podamos estar colaborando junto con ustedes. Como ya te comentaba, el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión. La hipertensión es, podríamos decir que es el peor de los factores de riesgo cardiovasculares. La mayoría de los pacientes con alguna secuela, alguna complicación cardiovascular, tienen como factor de riesgo la hipertensión, así como algunos otros que iremos mencionando. El día de hoy trataremos de ver un poco todo lo que son las últimas cosas o las actualidades y actualizaciones que tenemos respecto a la hipertensión y todo lo que esto conlleva. El año pasado, en junio de 2023, se publicaron las nuevas guías de tratamiento de hipertensión y salieron desde 2023 y en enero de este año ya estuvieron de forma impresa. Estas guías se cumplen 20 años de que se realizaron. La primera edición fue en el 2003 y por lo menos cada 5 años sufren alguna actualización. En realidad no es tan importante o no son tan drásticas las actualizaciones, pero siempre hay que revisarlos porque tenemos que estar a pesar de que seamos especialistas, siempre hay datos que se nos empiezan a escapar y que son muy importantes para dar el mejor manejo a nuestros pacientes. Como esta diapositiva está muy cargada, la puse intencionadamente y así la mencionan en las guías. ¿Qué hay de nuevo en estas guías? La verdad es que son bastantes cosas que ponen en las guías como algo nuevo que en realidad no hay gran cambio. Yo traté de hacer un resumencito y en esta gráfica vamos a tratar de concentrar todos los cambios que encontramos en estas nuevas guías. Y lo vamos a dividir en 3 principales grupos. Cuestiones básicas, en donde vamos a ver cosas de patología, definición, clasificaciones, monitoreo de los pacientes, evaluación, seguimiento, algunas otras cosas. La terapia probablemente sea lo más, o alguna de las cosas más importantes, donde vamos a ver cómo tal el tratamiento, los beneficios que pueden tener los pacientes que son llevados a un adecuado control, cuándo iniciar un tratamiento, cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener, que esto es bastante importante, y algunos otros grupos como hipertensión resistente, cambios de estilo de vida, algunos fármacos y varias cosas. Y finalmente, el último grupo es como un compendio de varias cosas, en donde incluye principalmente escenarios en particular. Cómo tratar al paciente con enfermedad cardiovascular, con diabetes, pacientes embarazadas, etc. Entonces, vamos a sentarnos en el primer recuadro, en donde vemos las cuestiones básicas, después vamos a ver un poquito más relacionado con el tratamiento y finalmente todo este misceláneo que tenemos. En la primera parte es importante esto, es la tabla de tiempos con texto. En estas nuevas guías lo ponen así en colores que se ve un poquito más bonito y hacen bastante hincapié en una cuestión que lo vemos de este lado. La cuestión, los factores ambientales. Esto previamente no lo ponían, tanto exposición a ruido, contaminación, temperatura. Esto normalmente no se consideraba dentro de la fisiopatología de la hipertensión, pero ya está bien demostrado que esto fue un papel bastante importante. Y la otra cosa que en estas guías hacen bastante énfasis es la cuestión inflamatoria. La hipertensión es una enfermedad sistémica que se acompaña, por supuesto, de inflamación, y junto con todos estos factores nos van a llevar a que el paciente tenga presión elevada, pero bastantes factores fisiopatológicos que son los que explican finalmente las secuelas o las consecuencias finales de una hipertensión descontrolada. Entonces, esto es nuevo, los factores ambientales que muchas veces no los tomamos en cuenta, estilo de vida, que también es algo que ya cada vez le damos más importancia, y recordar la parte de la inflamación. Entonces, otra cosa muy importante es la clasificación. Esto no hubo prácticamente ningún cambio respecto a las 10 previas, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo clasificamos actualmente? Presión óptima, menos de 120 y menos de 80. Esto es a lo que debemos de aspirar siempre. Después, existen otras 2 clasificaciones que, si bien no llegan a ser hipertensión, ya las tenemos que tomar en cuenta. Hipertensión normal, aquel paciente que está entre 120, 129 y 80, 84. Presión normal alta, aquel paciente que, incluso, insisto, no es hipertenso por definición, pero ya tenemos que tener mucha atención en él. Entre 130 a 139 o bien 85 a 89. Y después de aquí ya vienen todos ahora sí los grados de hipertensión. Sabemos que lo ponen grado 1, grado 2, grado 3. Esto prácticamente no cambió respecto a las guías previas.
Lo que sí agregaron es estos dos. Bueno, la hipertensión sistólica aislada ya la teníamos. Es aquel paciente que solamente tiene la sistólica mayor de 140 con una diastólica normal. Y ahora también agregan la hipertensión diastólica aislada. Aquel paciente que bien tiene una sistólica normal, pero tiene una diastólica mayor de 90. Y esto fue gracias a ciertos estudios que se publicaron en los últimos años, en donde nos dicen que es exactamente igual de malo tener la presión sistólica elevada que tener la presión diastólica elevada, aún sean de forma aislada. Entonces, esta clasificación la tenemos que tener muy en cuenta. Otra cosa importante que es, no solo es cómo clasificarlo, ahora nos ponen cómo definirlo de acuerdo a la forma en que lo vayamos a diagnosticar. La del consultorio es 140 o más de 90. Eso lo tenemos claro y no hay ningún problema. Pero también podemos hacer el famoso mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en donde en promedio debe estar más de 130 o más de 80, que en la noche es más de 120, más de 70. Con esto vamos a hacer el diagnóstico o el monitoreo del propio paciente en su casa, que es más de 135 y más de 85. Con esto ya no tenemos dudas, esto es prácticamente igual que lo que existía en las guías previas y ya nos damos una idea de cómo tenemos que diagnosticarnos. Y esto es algo muy importante, esto es, si es de las guías nuevas, en donde hacen mucho énfasis. Si bien ya clasificamos a los pacientes en 3 etapas o en 3 estadios, ahora también tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo que estos tienen para clasificarlos en estas 3 nuevas etapas. Etapa 1 o estadio 1, aquel paciente que tiene hipertensión no complicada, sin daño a órgano blanco, ¿ok? Esto es muy importante. No tenga ninguna otra cosa. Estadio 2, aquel paciente que tiene ya daño a órgano blanco, o bien diabetes, o daño renal, etapa 3. Y finalmente, aquel paciente que tiene como tal algún evento cardiovascular mayor, infarto, embolia, etcétera, etcétera, o bien hemodiálisis prácticamente con una falla renal, etapa o estadio 4 o 5. Entonces, esto es importante porque antes solamente decíamos es hipertenso, muy hipertenso, poco hipertenso. Y ahora todo depende prácticamente de estos 3 estadios que tenemos. Y esto lo vamos a calcular de acuerdo a los factores de riesgo que tengan los pacientes, que es lo que ya vimos. El paciente en estadio 1 es aquel paciente que o bien no tiene factores de riesgo o va sumando algunos, pero que no son factores de riesgo importantes y sobre todo que no tiene daño a órgano blanco. Y de acuerdo a la presión que tenga y el grado de hipertensión lo vamos a clasificar en riesgo. Entonces podemos tener un paciente que prácticamente no tiene ningún factor de riesgo, pero tiene más de 180 y más de 110, es un paciente que debemos de considerar como alto riesgo. Y así con cada una de las clasificaciones. Ahora, ¿para qué nos sirve esta distinción entre estadios y el nivel de la presión? De esto depende el tratamiento. Un paciente que esté en esta zona, tenemos que iniciar un tratamiento agresivo de forma inmediata, porque esto es lo que va a hacer que cambie el pronóstico del paciente. A lo mejor un paciente que no tenga ningún factor de riesgo, que tenga una presión normal alta, ese paciente a lo mejor podemos esperarnos un poco con el tratamiento, cambiar el estilo de vida y algunos otros modificadores y con eso puede estar bien este paciente. Pero bueno, este cuadro es muy importante, esto es nuevo en las guías, en donde tenemos que ver el grado de hipertensión, dependiendo de lo que tenga el paciente, y además todo esto, que son muy importantes los factores de riesgo que ese paciente ya pueda llegar a tener. Ahora, algo muy importante es eso daño a órgano blanco, el principal y el que más hemos visto y que más tenemos que estar buscando es la hipertrofia del ventricular. Esto lo podemos ver tanto por el electrocardiograma, con los parámetros que ya conocemos, o bien por el ecocardiograma, que sería lo ideal. Entonces, aquel paciente, o prácticamente les puedo decir que todos los pacientes con hipertensión, sobre todo estadio 2 o 3, tenemos que tener un ecocardiograma o bien un electro para buscar datos intencionados de hipertrofia ventricular izquierda, lo cual nos habla ya de daño a órgano blanco, en este caso el corazón. Pero también el corazón no es el único que se afecta. También podemos tener al riñón, en donde tenemos que calcular la tasa de filtración. Si es menor de 60, ya no estamos bien con ese paciente, o la albuminuria con el índice que ya conocemos mayor de 30, o bien la resistencia de las arterias renales, que es mayor de 0.7. Y así con todos estos órganos que normalmente son los blancos de la hipertensión, tenemos que tenerlos siempre en mente para ver si ese paciente ya tiene daño a órgano blanco y automáticamente lo cataloga como un paciente de mayor riesgo, en el cual tenemos que ser un poquito más agresivos. Ahora, esto es muy básico y lo comentan en la primera parte de las guías. ¿Cómo tomar la presión? Es algo que pareciera muy fácil y que todos hacemos todos los días, tanto en el consultorio como muchos de los pacientes en su casa, y que a veces damos o pasamos por alto muchos datos importantes. Y aquí nos los ponen ahora en una gráfica para entenderlo bien y que no haya mayor problema. Primero, hay que usar dispositivos que sean validados.
En la guía ponen ahí muy claro, lo ideal es un baumanómetro aeróbico, en donde lo puede hacer un médico, pero este tiene muchos errores. Sabemos que es con los ruidos de Korsakoff y lo que todos sabemos hacer, pero tiene que ser un médico que lo sepa hacer. Si es el paciente en su casa, es muy probable que vaya a tener muchos errores y esto nos vaya a dar ahí algunos problemas. Entonces, si el paciente lo hace en casa, tiene que ser un dispositivo digital, pero que sea validado. Las guías incluso ponen ahí un link en donde uno puede ver, está por acá, puede ver si su equipo está validado o no. Pero lo ideal es que si es en el consultorio, se haga con un manómetro como el que tenemos normalmente. Ahora, tiene que ser un lugar completamente tranquilo, una temperatura adecuada, un lugar sin sonido, tranquilo. El paciente no puede fumar, tomar cafeína, comer o hacer todas estas cosas 30 minutos antes de la medición. Tiene que permanecer sentado de 3 a 5 minutos, relajado el paciente, no puede hablar durante las mediciones. La postura tiene que estar como en la imagen, un paciente que está completamente sentado, con los pies apoyados, el brazo recargado sobre una mesa que esté más o menos a esta altura, y esta es la postura que debe tener. Y finalmente, ¿cómo debemos de medirlo? Si es en el consultorio, hay que tomar 3 mediciones, con 1 minuto de diferencia entre cada una de ellas, y hacemos un promedio entre las últimas 2. Si es en casa, el paciente debe hacer prácticamente lo mismo, tomar 2 mediciones, hacer un promedio y con eso ya obtendremos la presión que es más cercana a lo real. Entonces, esto parece muy obvio y pareciera que todos sabemos, pero la verdad es que muchas veces hay errores en esta parte y de eso depende prácticamente el resto del tratamiento. Ahora, ya tenemos un paciente que ya catalogamos si es hipertenso, qué grado de hipertensión, si tiene algunos otros factores de riesgo cardiovasculares, y todo eso va de la mano con esto, que es algo muy importante. ¿Cuándo debemos iniciar tratamiento? Entonces, esto es lo que nos dicen las guías. Primero, en pacientes menores de 80 años, es decir, entre 18 y 79, hay que iniciar tratamiento si la presión es más de 140 o más de 90. Prácticamente, yo lo resumiría eso. Si es más de 140 o 90, tenemos que iniciar tratamiento sí o sí. Ahorita vamos a ver en la siguiente gráfica algunos cambios que pueden pasar, pero en general vamos a tener eso. Ahora, si el paciente tiene más de 80 años, ahí podemos ser un poquito más permisivos. Y vamos a esperar si el paciente tiene 160. O sea, podemos dejarlo un poquito más. Recuerden, los pacientes mayores de 80 años. Y eso es básicamente lo que debemos hacer. En esta siguiente gráfica prácticamente resumimos eso que les comento. Tenemos acá arriba los grados de hipertensión, 1 y 2, pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos del lado derecho. Los pacientes que son sintomáticos prácticamente inmediatamente arriba de 140, tenemos que ya establecimos el diagnóstico, iniciar cambios en el estilo de vida y a la par iniciar tratamiento médico. Esto no hay duda. Más si el paciente tiene más de 150/95, es un paciente que consideramos de mayor riesgo y ese paciente tenemos que tener un poquito más de énfasis. Entonces, más de 140/90, prácticamente iniciar cambios en el estilo de vida y de forma inmediata ya prácticamente el tratamiento médico. La única excepción es este paciente. Aquel paciente que apenas tiene de arriba de 140, no tiene factores de riesgo, está asintomático, no tiene daño a órgano blanco, no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular extra. A este paciente podríamos esperar un poco, iniciar cambios de a lo mejor de estilo de vida, pero podríamos volverlo a evaluar en 4 semanas. Si persiste con esta hipertensión, entonces sí, hacemos exactamente lo mismo e iniciamos el tratamiento. Es la única excepción. Todos los demás, yo les diría 140/90, en ese momento empezamos el tratamiento con cambios de estilo de vida y prácticamente a la par fármacos. Ahora, ¿por qué 140? Todos los estudios han demostrado que a partir de 130 ya comienza a existir cierto daño a órgano blanco, a todos los niveles. Entonces, creo yo que en un futuro las guías van a tener que cambiar y vamos a empezar tratamientos desde 130, incluso menos, porque ahí es donde ya empezamos a ver cierto daño. Pero bueno, actualmente decimos de 140/90, de ahí en adelante tenemos que empezar el tratamiento, excepto que el paciente prácticamente no tenga ningún factor de riesgo. Y estas son las recomendaciones que nos dan. Esto es, ¿cuál va a ser el objetivo que vamos a tener de tratamiento en estos pacientes? El paciente que sea menor de 65 años, el objetivo que vamos a tener es menos de 130/80, ¿ok? Ese es el objetivo de tratamiento que debemos de tener si el paciente tiene menos de 65 años. Ahora, aquel paciente que está entre 65 y 80 años, igual podemos ser un poquito más permisivos y vamos a buscar que esté en menos de 140/80. Ese es el tratamiento. O bien, si lo podemos bajar un poquito y lo tolera adecuadamente, no pasa nada, podemos marcar 130/80, pero con 140/80 estamos bien. Aquel paciente que tiene ya un poquito mayor de edad
y que tiene otros factores de riesgo, también. Siempre en el paciente mayor somos un poquito más permisivos. Y eso nos lleva a esto. El paciente mayor de 80 años, podemos permitir 140, incluso hasta 150 de sistólico. Luego nos preocupamos porque el paciente de 80 y tantos años no trae 120, 80. Ese tipo de pacientes incluso les va un poco peor porque les ocasiona bajo gasto y otras alteraciones cerebrales, sobre todo si lo tenemos abajo de 140 o de 150. Entonces, al paciente mayor de 80 años, podemos dejarlo un poquito más y podemos permitir incluso 150 si el paciente lo permite y no hay ningún problema. Y a menos que tenga muchos factores de riesgo cardiovasculares y otras cosas, ahí tenemos que ajustarlo un poquito más. Pero bueno, en resumen, la mayoría de los pacientes menores de 65 años, 130-80 va a ser nuestro objetivo. El paciente entre 65 y 80, 140, y el paciente mayor de 80 años, podemos permitir incluso 150 milímetros de mercurio de presión sistólica. Esto lo resumimos aquí también. El objetivo nacional, pacientes jóvenes abajo de 70 años, menos de 130-80. Pacientes mayores de 80 años, podemos permitir 140, incluso 150 de sistólica. Si el paciente es robusto, o tiene una complexión bien y tolera un poquito menos, se lo podemos bajar y no hay problema. Pero aquellos pacientes que son muy frágiles, que son muy delgaditos, que están muy lábiles, no hay que apresurarnos. Con 150 está perfecto y no hay que hacer ninguna otra cosa. Y el paciente entre 65 y 80 años, 140 va a ser nuestro objetivo. Entonces, con esto ya sabemos cuándo iniciar tratamiento y cuál va a ser el objetivo. Esto es importante y nos lo mencionan ahí. Tanto es malo que el paciente esté hipertenso como lo contrario. Antes no se mencionaba esta parte, pero vemos como el objetivo debe estar aquí, en estos recuadros verdes. Si bajamos de 120 en esta línea roja, ya no debemos estar ahí. ¿Por qué? Las guías nos lo comentan. Debajo de 120 sobre 70 puede haber cierto daño bajo gasto y algunas alteraciones que tampoco es recomendable. Entonces, digo, está complicado porque si bien queremos ser muy justos, pero también no pasarnos, entonces es complicado estar justo en esta parte, pero lo ideal es estar en 120, 130, máximo 140, en estos recuadros, cercano a este, sin bajar los 120 o los 70. Eso es lo que nos recomiendan las guías actualmente. Ahora, entrando ya a la parte del tratamiento, que probablemente es una de las cosas más importantes. ¿Cómo vamos a empezar el tratamiento? ¿Con cuáles medicamentos? Esta es la pregunta de siempre. No hay una receta, no hay un artículo que nos diga que tiene que ser exactamente de una forma y no hay respuestas incorrectas. En la guía nos ponen esta nueva gráfica, donde arriba nos ponen los diegas y los ARA2. Abajo está el beta bloqueador, diuréticos tipo tiacídicos y bloqueadores de canales de calcio. Y como vemos, todos en conjunto podemos llegar a un adecuado control. Entonces, ¿cuál es el fármaco que debemos iniciar? Cualquiera. O sea, no hay uno que nos diga, tiene que ser este, o si yo inicio un diurético, si inicio un beta bloqueador, si inicio cualquiera, no es ninguna respuesta, ninguna es incorrecta. Ahora, sí hay algunas recomendaciones que nos dan que sí tenemos que tener muy en cuenta. Actualmente nos recomiendan empezar con una combinación, o sea, dos medicamentos, prácticamente en la mayoría de los pacientes. Antes nos decían, empezamos con uno, vamos subiendo hasta dosis máxima, ya que no lo tolera, cambiamos al siguiente, vamos subiendo y así nos la llevamos. Ahora no, ahora nos dicen desde el principio, lo ideal es hacer una buena combinación e ir subiendo hasta la dosis máxima tolerada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hay que ir titulando a ese paciente hasta que la dosis máxima tolerada y que tengamos un control adecuado. Ahora, otra cosa importante, y esto es un error que cometemos frecuentemente en todas las especialidades. El tratamiento ideal debe ser una sola toma al día. ¿Sí? Ya la mayoría de los medicamentos que tenemos actualmente tiene una farmacocinética y farmacodinámica que nos permite hacer esto, solo dar una dosis y de preferencia en la mañana. ¿Sí? Antes decía que en la noche, una en la mañana, otra en la noche. Es bien frecuente que yo veo que den, por ejemplo, ARA2, telmisartán, irbesartán, el que quieran. Son medicamentos que se dan una sola vez al día y es lo que vemos todos los días. Les dan, por ejemplo, telmisartán, 40 miligramos cada 12 horas. Cuando se deben dar, si quieres dar 80, das los 80 en la mañana, una sola dosis, de preferencia en la mañana. Entiendo que habrá pacientes que no lo toleren y que si hipotencia y algo así, podría ser una excepción, pero es muy off-label. Entonces, la recomendación es una sola vez al día, medicamentos que tengan efecto durante 24 horas y de preferencia por la mañana. Ahora, también hay aquí un poco de controversia en esto de la mañana.
Recientemente, y casi a la par de las guías nuevas, salió un artículo en donde comparaban qué era mejor, si darlo en la mañana o darlo en la noche. La verdad es que la conclusión fue que es exactamente lo mismo. Pero bueno, para las guías, la función de las guías es llevarnos todos por el mismo camino y tratar de seguir todos lo mismo. Entonces vamos a tratar de hacer lo que dice aquí, aunque a lo mejor no hay diferencia, pero es una sola dosis, de preferencia por la mañana. Y después agregar medicamentos en caso de que sean necesarios. Esto también es importante. Se prefiere medicamentos en una pastilla única, en una pastilla simple. Si podemos dar estos medicamentos que ya ahora hay muchísimos combinados, cualquiera de estos prácticamente en el mercado podemos encontrar combinación de uno con otro. Es preferible darlos en una sola tableta que darlos por separado. Por varias razones. Aumenta la adherencia del paciente. Son pacientes normalmente o muchas veces mayores en donde es mucho más fácil que se tome una pastillita que tenga un ARA2 con un diurético a que se tenga que tomar las dos. Entonces, eso también es bastante importante. Luego, la combinación. Esto les decía, puede ser cualquier combinación de ellas. Hay recomendaciones, sí, y es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Este es como si tuviéramos que hacer una receta y dárselo enrollado a los estudiantes cuando doy clase, porque cuando uno está estudiando no sabe qué dar o no sabe cómo, esto lo podría servir bastante bien. Y es un esquema bastante sencillo en donde podemos utilizarlo prácticamente para la mayoría de los pacientes. Entonces, siempre empezar con una combinación dual, excepto aquel paciente que tiene, que no tiene factores de riesgo y tiene una hipertensión grado 1. A lo mejor con él sí nos podemos ir con un solo medicamento y lo vamos a controlar con eso. Pero bueno, la gran mayoría de los pacientes que vemos que tienen más de un grado 2 o 3 de hipertensión, podemos empezar con esta combinación. Casi siempre nos recomiendan un ARA2 o un IECA. Y esto lo vamos a combinar o bien con un bloqueador de canal del calcio o con un diurético tipo tiacida. Cualquiera de los dos, pero prácticamente este siempre es el común denominador. IECA o ARA2 más calcio antagonista o más un diurético. Con eso, bueno, ya hay que aumentar la dosis para que sea bien tolerada y que con esto logramos controlar al paciente. Con esto el 60% de los pacientes los vamos a controlar, ¿ok? Entonces, esta fórmula es muy fácil y ahí no hay mucho cuidado. Ahora, si con esta combinación y llevándolos a dosis máximas toleradas de estos medicamentos, no logramos tener los objetivos que vimos en las 2 o 3 diapositivas anteriores, ahí nos vamos a ver si hay una triple combinación, ¿ok? Y vuelve a estar el IECA o el ARA2 más un calcio antagonista y a un diurético. Aquí sumamos los tres medicamentos que son los medicamentos de batalla y con esto prácticamente podemos asegurar, obviamente, a una buena dosis que la tolere el paciente y que no tenga ningún problema, que el 90% de los pacientes los vamos a controlar con eso. Si con esto no lo logramos controlar, una triple combinación que incluye un diurético, ahí ya estaremos pensando en una hipertensión resistente verdadera, que es alrededor del 5% de los pacientes. Pero bueno, paso 1, esta combinación que les comentaba, 60% tendría que estar bien. Paso 2, la triple combinación, en la que el 90% de los pacientes podría estar bien. Y si no, ya entraríamos al rubro de la hipertensión resistente, en donde ya es otro boleto que tenemos que ver otras cosas. Ojo, acá nos ponen la beta bloqueadora a un lado. En las guías previas nos comentaban que probablemente no era el mejor medicamento para iniciar el tratamiento antihipertensivo en los pacientes, sobre todo en pacientes mayores por los efectos secundarios que tienen, que da mucha bradicardia, les puede bloquear, puede dar bajo gas, puede dar muchas cosas, pero actualmente lo ponen que es un buen medicamento que puede ser usado incluso como monoterapia o bien adherirlo a cualquiera de esos. Entonces, el que esto diga esta formulita aquí no quiere decir que así lo tengamos que tratar. Habrá pacientes con insuficiencia renal que no toleren un IECA, habrá pacientes que no toleren diuréticos, habrá otras cosas, y nos podemos mover entre los 4 grupos de medicamentos, pero esas 4 son prácticamente la base para poder tratar al 90% de los pacientes y controlarlos sin mayor problema. Ahora, si ese paciente ya recibe una triple terapia, dosis adecuadas, y además entre esos 3 medicamentos tiene un diurético, entonces estamos hablando de hipertensión resistente. Eso es algo que sí vemos, dice ahí que es un 5%, la verdad es que, digo, a lo mejor a mí me ya pacientes muy filtrados, pero sí lo vemos bastante frecuente. Son los pacientes que no los controla uno con nada, ya tienen los 3 medicamentos, dosis máxima, no le puede subir a veces más porque ya les da efectos secundarios, ya tiene un diurético, entonces esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Son pacientes que normalmente tienen muchas comorbilidades, tenemos que estar viendo, pero ya están activos todos estos factores o estos mecanismos. Entonces, está entre un 10 a 20% esa hipertensión que llamamos aparente, pero lo tenemos que confirmar.
¿Cómo lo vamos a confirmar? Normalmente lo hacemos con un mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial, porque lo primero que tenemos que saber es si en realidad está hipertenso ese paciente. Muchas veces llega al consultorio, está hipertenso, pero en su casa no. Entonces tenemos que hacer o el monitoreo ambulatorio de la presión, que es el mapa, o el automonitoreo de la presión, que es el paciente checando su presión con cierta regularidad, con las reglas que ya mencionamos anteriormente. Ya después de descartar todo esto y hacer este screening, entonces sí nos quedamos con el 5% real de los pacientes que sí tienen hipertensión resistente. Y aquí tenemos que empezar desde el principio. Estilos de vida, hay que checar prácticamente todo, porque muchas veces ahí está el problema. Muchas veces son pacientes que tienen obesidad, que tienen SAOS, que fuman, que tienen malos hábitos dietéticos y en general del estilo de vida. Entonces ahí es donde nos podemos llegar a atorar un poquito. ¿Y qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues aquí está. Vamos a ver, esta es la combinación que tenemos. Si el paciente, aquí lo dividen en si tiene tasa de filtración normal o mayor de 30 y menor de 30, que no estén hemodiálisis. Vamos a centrarnos en la parte izquierda de la pantalla. Aquellos pacientes que tienen tasa de filtración mayor de 30 y que no han sido controlados con la combinación que ya vimos de IECA, ARA2, más calcio antagonista, más diurético. Si no controlamos con esto a dosis adecuadas, tenemos que agregar como primera opción espironolactona, que es la que se prefiere, o cualquier otro antagonista del receptor de mineralocorticoides. Eso es lo que deberíamos hacer como primer paso, espironolactona. O bien, podemos agregar lo que habíamos dicho en otra, un beta bloqueador o un alfa bloqueador, o bien un agente bloqueador de acción central, o bien ya irnos a otro tipo de cosas que vamos a ver ahorita, como la denervación renal. La mayoría de los pacientes nos quedamos o en la espironolactona o aquí. Ojo, ya tenemos 3 medicamentos con un diurético tipo tiazida, más espironolactona, que tiene un efecto completamente diferente. Si bien es un medicamento que es diurético, en realidad su efecto es bloquear el sistema por otra vía completamente diferente. Es un receptor agonista del receptor de mineralocorticoides. Entonces, si no lo controlamos, nos vamos a espironolactona o cualquier otro, eplerenona, ya hay varios que salieron al mercado, o bien metemos a un beta bloqueador o un alfa bloqueador, o bien un agente de acción central. Del otro lado, del lado derecho de la pantalla, vemos aquel paciente que tiene tasa de filtración disminuida, pero que aún no está en hemodiálisis. Lo mismo, si no lo controlamos con mismo, nos vamos a clortalidón. En este caso es el que se prefiere en este tipo de pacientes, porque la espironolactona, a fin de cuentas, retiene potasio y tiene algunas otras alteraciones electrolíticas. Entonces, en este paciente lo vamos a preferir clortalidona o bien otro diurético también tipo tiacídico. Y si no, la misma combinación, beta bloqueador, alfa bloqueador o algún agente de acción central. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que tener en mente cuando es paciente, que insisto, es bastante frecuente, que no lo podemos controlar con esta triple combinación a dosis adecuada. Entonces, si agregamos espironolactona, si la tasa de filtración es normal, bueno, mayor de 30, o clortalidona si la tasa es menor de 30. Y con eso, la mayoría de los pacientes lo vamos a lograr un control más adecuado. Ahora, ¿qué pasa cuando ya todos estos fármacos no funcionaron, ya tenemos dosis máximas y ya no? Ahí sí ya entran cosas como la denervación renal, y son estrategias que se han tratado de implementar, que si bien no han tenido todavía tanta aceptación como quisiéramos, es una opción solamente en este tipo de pacientes. Y esto es lo que nos dicen las guías. Si ustedes ven las recomendaciones, son clase 2B, 2B, 1C. Entonces, no es un medicamento, una estrategia que esté recomendada para la mayoría de los pacientes. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Aquel paciente, renovación renal, para aquel paciente que tenga tasa de filtración mayor de 40 mililitros por minuto, que esté con una presión descontrolada a pesar del uso de 3 medicamentos, que uno de ellos sea diuréticos. Entonces, en este paciente que ya no respondió a nada, lo podríamos considerar, pero en un nivel 2B, entonces tampoco es que sea lo mejor. Ahora, ¿qué es esto de la denervación renal o por qué lo podríamos utilizar? La denervación renal básicamente es introducir un catéter a través de la arteria femoral que avanza hasta las renales. Entramos, ya que estamos en las renales, entramos ahí. La inervación que tienen ambas renales están implicadas directamente con la fisiopatología de la hipertensión. Ahora, si hacemos una ablación o una denervación de todo este sistema neurológico local en las arterias renales, no va a tener ningún efecto secundario prácticamente, pero sí nos puede llegar a controlar a estos pacientes. Ahora, esto se empezó a estudiar en este estudio, el Simplicity HTN3, estudió 500 pacientes. Se pensaba que esto iba a ser lo que iba a cambiar prácticamente el tratamiento
de la hipertensión resistente. Se hizo una aleatorización, un grupo sham y un grupo que era el que estábamos estudiando, 300 pacientes, 170 pacientes. Ahora, ¿qué fue lo que se encontró? La verdad es que los resultados no fueron halagadores en el primer estudio, que es el que estamos viendo, en donde vemos que prácticamente tanto al grupo control como al grupo que le hacía denervación, prácticamente no había una diferencia que fuera estadísticamente significativa. Entonces, esto es con la presión medida en el consultorio, este es con un mapa. Prácticamente ninguna de las dos mostró ningún beneficio. Ahí surgieron varias preguntas. ¿Por qué si fisiopatológicamente todos pensaríamos que iba a funcionar, no dio ningún resultado? Pero bueno, pues ya sabemos cómo es la industria. Sigue estudiando, siguen haciendo más estudios. Y aquí vemos un resumen de los estudios que hay hasta el momento. Esto es medido en el mapa de 24 horas y esto es medido en la presión. Si vemos que en este prácticamente no hubo diferencia, con unas especies que no son significativamente, estadísticamente significativas. En el Spiral, hay que poner atención en el nombre. Este Spiral, lo que hicieron fue, ahorita vamos a ver una imagen. En el primer estudio, el catéter que se metía a las arterias renales era un catéter, vamos a llamarlo recto, y que tenía solamente en 2 o 3 zonas sitios en donde hacía la ablación de la arteria renal. Cuando si vemos una arteria renal está completamente inervada por todos lados, entonces eran muy pocos los sitios en donde actuaban, y eso era una de las explicaciones que se dio para que no tuviera respuesta. Pero cuando se utilizó este nuevo sistema, o este nuevo dispositivo un poquito mejor y más anatómico, vemos cómo hay una diferencia que ahora sí es estadísticamente significativa, tanto en la medición del mapa como en la presión en el consultorio, con una especie que muestra significancia estadística. Igual, cuando se comparó este mismo estudio en pacientes que no tenían medicamento, eran pacientes que sí estaban tomando además otro antihipertensivo, estos eran pacientes que solamente se les hizo esta maniobra. También vemos que existe una diferencia que fue significativa, y este es el último estudio en donde también encontramos una diferencia que fue muy importante. Entonces, parece que se está abriendo una ventana para este tipo de tratamientos. Esto es lo que les comentaba. Si vemos, esta es la aorta abdominal, esta es la arteria renal. Vemos todas estas ramas que tienen prácticamente y vemos cómo están a nivel proximal. Son todos estos puntitos que están aquí, en la parte media y en la parte distal. Es decir, en toda la porción de la arteria renal hay sitios en donde debería de llegar el catéter para hacer una denervación adecuada. El primer catéter entraba por la aorta, actuaba sobre todo en la parte proximal de la arteria, dejando todo esto descubierto, y además solamente tenía 2 o 3 zonas en donde decía la ablación o denervación. Entonces, por eso se cree que no funcionó de forma adecuada en los primeros estudios. Este es el nuevo dispositivo que tenemos, que es un catéter que se llama Spiral. La verdad es que es un procedimiento bastante sencillo, es un catéter común que usamos para muchos procedimientos. Lo introducimos en la arteria renal y de ahí sale el catéter de ablación, que es este, que como ustedes ven, da vuelta, por eso se llama Spiral, y tiene muchos sitios en donde hace la ablación o la denervación. Y con este estudio o con este dispositivo se han encontrado los resultados que vimos en la diapositiva anterior, con muy buenos resultados hasta el momento. Entonces, esto parece que está agarrando otra vez auge y está reservado únicamente para aquel paciente con hipertensión resistente real, en donde ya utilizamos todos los medicamentos y lo podemos utilizar. Ahora, ¿qué tanto disminuye este procedimiento de la hipertensión? Es muy variable. Está entre 12 a 15 milímetros de mercurio. Hay unos que dicen que solamente 5, 6, 7. En realidad, tampoco es que vaya a ser la solución a todo, pero a fin de cuentas es una opción terapéutica más que tenemos para aquellos pacientes, sobre todo con difícil control. En la última parte de la guía nos mencionan ciertos escenarios muy particulares. Me voy a enfocar solamente en este, que es aquel paciente con la enfermedad coronaria. ¿Cómo debemos de tratarlo? Lo mismo. Paso 1, terapia dual. El paso 2, ya la triple combinación, y agregar otras dos drogas si son necesarias. ¿Qué es lo que nos recomiendan en aquel paciente con enfermedad coronaria? Llega o hará 2 en caso de que no lo tolere, y aquí sí, beta bloqueador. El beta bloqueador es uno de los medicamentos que más nos ayudan a nosotros como cardiólogos, y en este caso sí lo debemos usar desde el principio, porque son pacientes que toleran muy bien este medicamento, que además les ayuda tanto para si tienen insuficiencia cardíaca como cardiopatía isquémica. Entonces aquí sí lo iniciamos desde el principio. Y lo dividen en 2, aquel paciente que tiene angina y el paciente que no tiene angina como tal. Si tiene angina, podemos agregar un calcio antagonista hidropiridínico
y si no, un diurético o bien intentar con el calcio antagonista. Entonces, cualquiera de estas dos. Ese es el caso particular de los pacientes con hipertensión y cardiopatía isquémica. Y estos son, básicamente son las recomendaciones que nos dan, que es lo que ya les mencioné ahorita, y aquí sí vemos que todos prácticamente tienen un nivel de evidencia adecuado. Entonces, debemos de iniciar en todos los pacientes con cardiopatía isquémica o factores de riesgo importantes. Arriba de 130 o arriba de 80 tenemos que iniciarlo ya con un factor, con un nivel de evidencia 1A. Y prácticamente todos estos son los que les comentaba ahorita. Si ya tiene cardiopatía isquémica, tenemos que iniciar el tratamiento de forma inmediata con las recomendaciones que le di, que básicamente es IECA o ARA-2 en caso que no tolere, y agregarle beta bloqueador, que lo que nos va a ayudar es a controlar bastante la frecuencia, además de la hipertensión. Entonces, de ahí uno de los múltiples beneficios que tienen los beta bloqueadores en este tipo de pacientes. Y ya casi para terminar, esto es algo muy importante que nos mencionan las guías en la última parte, en donde nos dicen cuál debería de ser el seguimiento de los pacientes con hipertensión. Digo, esto es primer mundo y no toman en cuenta muchas cosas que la verdad es que en países como el nuestro siempre nos enfrentamos. Pero bueno, la primera parte es hacer el diagnóstico, que ya lo mencionamos. Después, la fase de iniciación, que dura aproximadamente 3 meses, es donde debemos empezar el tratamiento, cambios de estilo de vida y prácticamente la parte más importante, lograr adherencia del tratamiento para en estos 3 meses tener controlado bien ese paciente. Después, el seguimiento a corto plazo, que normalmente es repetir esas visitas en el primer año de forma constante y hay que estar haciendo un programa de check-up en donde estemos haciendo, obviamente, su historia clínica, ver si hay algún otro cambio de estilo de vida, si tiene buena adherencia, algún examen físico que tenemos que hacer siempre en el consultorio, un electrocardiograma, reevaluar si tiene factores de riesgo o bien ya daño a órgano blanco. Esto se hace en el primer año. Y finalmente el seguimiento a largo plazo, en donde tenemos que darle continuidad a lo que ya hicimos previamente. Aquí nos dicen más o menos el tiempo. En los primeros 3 meses tenemos que tener el objetivo de controlar bien ese paciente. En el siguiente año seguir controlado obviamente y empezar a evaluar que ya que no vayan a empezar las secuelas o algunas otras alteraciones que se den con el tiempo y finalmente mantener la presión bien controlada de ese paciente. Entonces, eso es lo que sugiere que tendríamos que estar haciendo con esto. Y finalmente, las últimas 2 diapositivas que quiero enseñarles este nuevo tratamiento. Este es un tratamiento nuevo que salió en este estudio, es un estudio a un fase 2, Silebesiran. Este medicamento es un medicamento subcutáneo que está actualmente, como les digo, en un estudio clase 2. Medicamento subcutáneo que prácticamente actúa sobre la síntesis hepática del angiotensinógeno. Básicamente es como tener un IECA, porque actúa sobre ese sistema, pero que se administra de forma subcutánea y que se administra cada 3 a 6 meses, ¿ok? Esto es lo más nuevo prácticamente que tenemos actualmente en hipertensión y pareciera que está dando bastantes buenos resultados. Esta diapositiva se acaba de presentar hace unos meses, 2 o 3 meses, en la American Heart Association, en el Congreso Americano de Cardiología, donde nos hacen un resumen más o menos de qué trata este estudio y este nuevo medicamento. Es un estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego, placebo contra control, multicéntrico, está haciendo en varios hospitales del mundo, en donde el objetivo que tienen es evaluar el silebesiran, dosis única contra placebo en aquellos pacientes con hipertensión leve o incluso moderada. ¿Qué es lo que han encontrado? La verdad es que los primeros resultados que se mostraron son bastante prometedores. Punto primario, que es el control a los 3 meses. Puntos secundarios son el control a los 6 meses. En el punto primario, vemos que cuando se administraron 150 miligramos cada 6 meses, bajó hasta 14.1 milímetros de mercurio la presión sistólica. Cuando se administraron 300 miligramos cada 3 meses y cada 6 meses, bajó hasta 16.7 y 600 miligramos cada 6 meses, bajó casi 16 milímetros de mercurio. A los 6 meses, resultados muy parecidos. Con 150, 11.1 milímetros de mercurio. Con 300 miligramos, 14.5. Con 300 cada 3 meses, 14.1. Y 600 miligramos, 14.2 milímetros de mercurio. Si esto continúa como hasta ahorita y con estos resultados, estamos hablando prácticamente de probablemente uno de los avances más importantes en cuanto al tratamiento de la hipertensión. ¿Por qué? Porque básicamente va a simplificar uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes, que es la adherencia.
Va a ser mucho más fácil, obviamente va a ser mucho más caro también, pero bueno, si lo tuviéramos disponible, administrar el medicamento subcutáneo cada 6 meses a un paciente y con eso bajarle hasta 15 milímetros de mercurio, prácticamente sería una gran estrategia que tendríamos disponible. ¿Cuándo va a salir esto? No lo sabemos, aún es estudio fase 2. Esperamos que los siguientes 2 o 3 años tengamos más resultados y de seguir igual, creo que va a ser una gran noticia para todos los que tratamos la hipertensión porque sabemos el alcance que tienen las complicaciones de la misma. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan algún comentario. ¿Por qué los inhibidores de la renina no tuvieron el impacto que se debería tener? Sí, ahí entran muchas cosas. La hipertensión es una enfermedad que es mucho más compleja de lo que pensábamos. Antes pensábamos que todos respondían a IECA, todos respondían a ARA2, todos respondían a inhibidores de renina o algo. Pero el mecanismo fisiopatológico de cada paciente es diferente. Hay pacientes que su hipertensión no dependen de renina, entonces a esos pacientes no les va a hacer el mismo efecto. En algo ayudará, pero prácticamente no es como en otros. De ahí la complicación de este tipo de la hipertensión. Si fuera un mecanismo único, le daríamos y no habría ningún problema, pero están involucrados múltiples factores y muchos mecanismos, entonces por ahí va una de las tantas respuestas que hay, que cada paciente es diferente y el mecanismo fisiopatológico de cada uno es diferente y no todos responden al mismo mecanismo, entonces por ahí puede ser que sea, porque si eran uno de los o sea, si decías, si el sistema o la fisiopatología depende de ese sistema renina que tiene el inhibimos, se acabó el problema y no fue así. O sea, hay otras vías que no estamos cubriendo. Igual, el beta bloqueador actúa por unas, el IECA actúa por otras. Por eso es que se prefiere ahora combinación de 2 o más medicamentos, porque combatimos la hipertensión de diferentes formas y eso nos aumenta la probabilidad de éxito que tengamos con el paciente. Pues no mencionó nada sobre los pacientes con las hipertensiones, pues psicógenas, de la balanza, y hay pacientes que de verdad llegan, pero con todo, y luego sacan su monitoreo. Nada. Sí, eso es bien importante. En esta guía hacen mucho énfasis en diagnosticar bien la hipertensión, porque hay ciertas cosas como lo que comenta, hipertensión de bata blanca y otras cosas que se nos pueden llegar a escapar. Entonces, por eso mencionan, sospechamos hipertensión, hay que asegurarnos de que en realidad sea. Y ahora, si bien no lo dicen como tal, mi recomendación es siempre hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Eso es como recomendación personal como cardiólogo, porque si yo le pido al paciente y le explico que no cruce las piernas, que haga 1000 cosas, quién sabe cómo se las tome en su casa, quién sabe cuál sea el dispositivo que esté utilizando, y lo hemos visto. Puede checarse de un lado 120/80 y del otro lado 170/90 y ya no sabe uno cuál es cuál ni nada. Entonces, tenemos que tener, idealmente deberíamos seguir todas las recomendaciones que nos dan aquí, de sentado, con un dispositivo validado, etcétera, etcétera. Lo más cercano a eso es pedirles un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un dispositivo que llega al consultorio, se le pone el aparatito, no tiene que hacer nada, haga su vida normal, al otro día regresa, se lo quitamos y ahí sí en realidad vemos cómo se comportó la presión, porque les checa la presión cada 20 o 30 minutos. Ahí sí yo puedo hacer un diagnóstico y creerle a esa cifra, porque las que me trae el paciente de automonitoreo de la presión, la verdad es que yo no les confío. O sea, varía muchísimo, no sé cómo se las tomó, no sé cómo lo hizo. Entonces, mi recomendación, aunque aquí recomienden que son exactamente igual, automonitoreo como mapa, yo siempre recomiendo el mapa. Con el mapa nos quitamos de problemas, nos sirve para confirmar o descartar hipertensión y además para ver el grado de hipertensión que tienen sus pacientes. Y la otra muy importante que va relacionada a lo que dicen, son pacientes que hay muchos patrones de hipertensión. Hay pacientes que se hipertensan toda la noche y con el mapa yo me puedo dar cuenta que en el día andan perfectamente bien y a partir de que duermen traen 170 y toda la noche se la pasan así. Ahí yo puedo empezar a sospechar varias cosas, SAOS o cualquier otro trastorno de la noche, o bien estrés o ansiedad que también en la noche se hipertensan mucho. Hay pacientes que me dicen, estoy trabajando bajo mucho estrés
y les ponemos el mapa y sí, entran a trabajar a las 3 de la tarde y de 3 a 8 que trabajan están en 180, llegan a su casa y están completamente normales. Por eso la importancia de hacer un mapa, porque me dice si es hipertenso o no, me dice el patrón de hipertensión que tiene y yo con eso puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un tratamiento, a lo mejor ahí sí me voy a un tratamiento en la noche, porque sé que todos los hipertensos en la noche y quiero un medicamento que haga efecto inmediatamente en la noche, o te doy el medicamento cuando entres a trabajar, o depende, o sea, por eso es muy importante. Sí lo menciono en las guías, la verdad es que son muy extensas, son alrededor de 120 páginas, y cada uno de esos rubros lo mencionan así muy particular, embarazadas, nefrópatas, hipertensión de bata blanca, o sea, hay muchas cosas que la verdad es que es muy, muy extenso, pero sí, es muy buena pregunta esa. En conclusión, lo que yo diría es hacer mapa. O sea, el monitoreo ambulatorio de presión arterial es el que nos va a sacar de todos esos problemas. Y la verdad es que ya está muy disponible. Antes nos decía que era muy caro, que era muy difícil, tal, tal. Todo lo tenemos ya en el consultorio y es un aparato que es muy accesible y que nos saca de muchos problemas. Sí. Sobre los pacientes que tienen la hipertensión sistólica aislada, pues con ellos. Sí, eso lo vemos bien frecuente y va mucho en relación a la fisiopatología. Lo vemos mucho en pacientes ya mayores. Son pacientes que las arterias ya tienen cierto grado de aterosclerosis, que es una arteria que ya no se comprime como debe ser, y lo vemos siempre en viejitos. Son esos pacientes que traen 170 y traen una diastólica de 80 o menos. Entonces, ahí el tratamiento también cambia. Vasodilatadores les ayuda también bastante, o incluso beta bloqueador, pero no es bien tolerado. Entonces, yo le diría calcio antagonista, son el medicamento que se ajusta un poquito más a ese tipo de pacientes. Ahora, la otra cosa que no mencioné aquí, y lo mencioné tal cual las guías, pero que es muy importante, cada paciente es completamente diferente. Habrá un paciente que sea muy ansioso, que tenga ansiedad de base, que siempre esté taquicárdico, que esté muy, muy ansioso. A ese paciente a lo mejor el beta bloqueador le va a ayudar muchísimo. Y aquí a lo mejor no lo dicen que de entrada. Pero a ese paciente le damos un beta bloqueador, le bajamos la frecuencia cardíaca, lo tranquilizamos y le va a ir muy bien. Entonces, siempre hay que dar el mejor tratamiento para cada paciente. No hay una receta de cocina, siempre hay que individualizar. Esto es como una guía y precisamente por eso se llaman guías, para que la mayoría de los médicos tomen esto como base y de ahí partan, pero siempre hay que individualizar a cada paciente. Ahora, el IECA les da mucha tos, no todos lo toleran, hay que cambiarlo. Por eso es que tenemos que entender un poquito la fisiopatología y a cada paciente darle el mejor medicamento para ese paciente. En cuanto al manejo inicial de la crisis hipertensiva sin daño órgano, usualmente se utiliza el cartaterapia. En este caso, ella se menciona algunos cuadros que podemos tener también disponibles nosotros en el Instituto de Gastroenterología. Sí, eso qué bueno que dices eso. Aquí te pueden decir que solo des una pastilla y que sea combinación de dos y todo, pero la verdad es que a veces en la institución no tenemos más. O sea, tienes en el Alapril y tienes que hacerlo con eso, ¿no? Ni modo, o sea, se puede. Ahora, eso que dices es muy importante. Las crisis hipertensivas sin daño a órgano blanco, normalmente las manejamos muy mal, porque llega paciente con 170/100, asintomático y sin daño a órgano blanco. Algo que siempre hacen y es bien frecuente sobre todo en los médicos nuevos, es el calcio antagonista sublingual, el nifedipino sublingual. Está completamente contraindicado, ¿sí? Está bien demostrado, y esto desde los finales de los 80, 90, que el calcio antagonista de esa forma, en ese tipo de pacientes, aumenta muchísimo el riesgo de cardiopatía isquémica, o sea, les da isquemia. Entonces, no se debe hacer. Sí baja la presión, sí se las baja, pero a costa de secuestro coronario que puede ocasionar un infarto incluso. Entonces, no hay que usar eso. Ahora, tenemos al paciente que llegó con descontrol hipertensivo, sin daño a órgano blanco, no hay que correr. Las guías y todos los tratamientos nos dicen, tienes hasta 24 o 48 horas para controlar a ese paciente. ¿Qué te diría yo? De lo que ya tiene, aumentale un medicamento o súbele la dosis, vigílalo, mándalo a su casa, tranquilo, no pasa nada, y que no se esté checando la presión cada 10 minutos, porque eso es lo que hacen los pacientes, y sube y nunca les va a bajar. Entonces, agrégale, sí, dale un buen antihipertensivo, el que quieras, o sea, no hay uno mejor que otro, todos se ha estudiado y es exactamente lo mismo, IECA, beta bloqueador, el que quieras, pero sí aumentar un poquito la dosis, mándalo a su casa y hasta el día siguiente lo revisas y prácticamente ya va a estar la presión. Si está en 160, ya va a ir en 140 y está perfecto, no la tienes que bajar más. Es muy diferente al paciente que tiene daño a órgano blanco, en donde sí tienes que dejarlo hospitalizado, monitorizado, utilizar fármacos intravenosos y hacer mil cosas. Pero en el otro paciente yo te diría, lo que tengas, úsalo,
pero sí, aumentan un poco la dosis, pero con calma. No hay que acelerarnos, haz un electro, ves que no tenga órgano blanco, daño órgano blanco, y si no lo tiene, aumenta un poco la dosis y va a bajar solito la presión. La mayoría de las veces la encuentran alta, se espantan y eso hace que suba. En cuanto se relajan, los mandas a descansar, la presión solita va a bajar y casi siempre amanecen sin ningún problema. ¿Es cierto? También a mí me da pena traer un medicamento. Yo le voy a preguntar cuál es el Captopril, porque es lo que tenemos en el índice. Y pues, la verdad es que yo he visto pacientes que los dejan equilibrados de la hipotensión que les da. Sí. No sé qué pudiera comentar. El mejor medicamento es el que tenemos. Ahí no hay problema, ¿no? Si no tenemos más, aunque yo le diga que le dé Levecirán y quién sabe qué, si no lo hay, no lo podemos hacer, ¿no? Es buen medicamento, obviamente hay mejores y la diferencia prácticamente está en la farmacocinética. O sea, son medicamentos que a lo mejor uno tiene que dar cada 8 horas, a diferencia de un ARA-2 nuevo que lo da una vez al día y con eso es suficiente. Pero de que funcionan. O sea, en realidad han salido mejores porque mejoran esas características de que es una sola vez al día, que da menos efectos secundarios, que muchas cosas, pero el efecto es prácticamente, no hay una gran diferencia entre enalapril y captopril y los priles nuevos que tenemos. Si tenemos solo captopril, hay que usarlo, y si se tiene que dar cada 8 horas, pues ni modo, ¿no? Porque así es su farmacocinética y así hace efecto. Entonces, el mejor medicamento es el que tenemos, ¿sí? Quisiéramos tener combinaciones que cuestan 1,000, 2,000 pesos afuera, pero la verdad es que los clientes no pueden pagarlas y la institución poco los tenemos, entonces lo que tengamos. Y no es malo, o sea, el captopril, incluso en cardiopatía isquémica lo usamos bastante por el mismo efecto corto que tiene. Si yo lo doy y sé que a las 8 horas se va a estar acabando el efecto y me da tiempo de aumentar o modificar la dosis. A diferencia de uno de 24 horas en donde yo se lo doy y ya me tengo que esperar 24 horas para que termine el efecto. Entonces, el captopril en la parte de cardiología, la verdad es que lo usamos bastante. En el Instituto de Cardio era el fármaco que más usábamos porque funcionaba muy bien en los pacientes, no porque no tuviéramos más. O sea, tenemos un efecto corto, que a veces es lo que queríamos, y lo usábamos. Entonces, es válido cualquiera. O sea, no hay fármaco malo, ni mucho menos. Si solo tiene ese, adelante, sin problema. Doctor, de parte de los socios que están en línea, nos hacen algunas preguntas. La doctora Susana Jiménez Castro pregunta, ¿qué interacciones medicamentosas más frecuentes debemos evitar? Ok. Cada paciente es diferente, como les decía. Al que yo más le tengo un poquito de miedo o precaución es al beta bloqueador. El beta bloqueador, sobre todo en pacientes mayores, la verdad es que sí puede llegar a dar bradicardia e incluso bloqueo. Entonces, si tiene más de 70, 80 años, yo el beta bloqueador prácticamente no lo uso, porque sí es bien frecuente que me lleguen pacientes bloqueados por beta bloqueador. Y si lo vamos a usar, hay que usarlo con mucha cautela. O sea, una dosis muy bajita y lo vamos titulando, porque sí, los pacientes de 70, 80 años son muy lábiles y me llegan con 30, 40 por minuto, con bradicardia sinusal o incluso con bloqueo. Entonces, el beta bloqueador yo me esperaría un poquito. De los demás, todos tienen efectos secundarios y cada paciente, como digo, es diferente. IECA da mucha tos, entonces hay pacientes que no lo van a tolerar, que es un efecto menor a lo mejor, pero sí es muy molesto para el paciente. Calcio antagonista da mucho edema, entonces también hay que ir buscando. Casi nadie lo tolera, entonces hay que buscar, si no tolera uno, cambiar por otro de la misma familia y si no, buscar otro. Pero así, efectos secundarios graves que yo te podría decir, al que único que yo le tendría cuidado es al beta bloqueador. Sí es un medicamento que ayuda muchísimo, pero hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en pacientes mayores. De ahí en fuera, los demás, cada paciente es diferente y lo puede tolerar bien o no, y depende más bien del paciente, no del medicamento. Muchas gracias. La doctora Mariana Escobedo nos pregunta, ¿qué marca de baumanómetro digital recomienda? Fíjate, ahí les voy a mandar el link. Hay una lista en las guías que son como 200 baumanómetros que están completamente autorizados o validados. Te puedo decir que el que recuerdo la marca que es el más frecuente es el Omron. Se vende en cualquier farmacia y lo tienen todos, pero tienen que checar el modelo porque no todos están validados. En las guías, y se los mando más tarde, viene ahí un link donde vienen todas las marcas, todos los modelos, y ahí uno puede checar cuál sí está validado y cuál no. Y ese nos acerca un poquito más a tener un control o un resultado más fidedigno. Muy bien. El doctor Javier comenta, buenas noches. ¿Qué tan recomendable es dar telmisartán con hidroclorotiazida 80-12.5
cada 12 horas. Lo que pasa es que me han llegado pacientes que los ven en la privada y les indican de esa manera. No. Hay algo que siempre tenemos, es imposible saber las dosis máximas y todo de todos los medicamentos porque hay 1000 antihipertensivos. Pero te pongo un ejemplo, telmisartán, la dosis máxima son 80 miligramos. Después de 80 miligramos ya no sirve absolutamente para nada y te da efectos secundarios. Sí, a mí me ha tocado de cardiólogos, de maestros míos y de gente que conozco que hacen ese tipo de cosas. No sirve absolutamente para nada. O sea, a lo mejor la hidroclorotiazida sí, porque la dosis es 25 miligramos y esa combinación viene de 12.5. Entonces, si le das 2, alcanzamos los 25, pero ya no estamos yendo a 160 de telmisartán, que es completamente, o sea, está fuera de cualquier razonamiento. Entonces, ahí ya estás usando 2 medicamentos, ya tienes el telmisartán prácticamente a dosis máxima, ya tienes un diurético tipo tiazida, agrégale otro diferente, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta. Pero sí, es completamente incorrecto esa forma de hacerlo. Y sí, yo lo he visto, es bien frecuente que se lo den. También es bien frecuente que le den telmisartán de 40 y que se lo den cada 12 horas. Cuando, si somos muy estrictos, tiene que ser una vez al día y solamente por la mañana. Igual es bien frecuente con el amlodipino. Si revisamos la ficha técnica del amlodipino, es cada 24 horas, cuando todo lo damos o lo dan cada 12 horas, 5 cada 12 horas. Si le quieres dar la dosis máxima, que son 10 en una sola toma, y así es como debe ser. Pero entiendo, hay que estar en el caso porque hay pacientes que no lo toleran y ahí uno hace cosas off-label, pero la respuesta a eso es incorrecto. O sea, cada 12 horas, 80 miligramos es mucho medicamento, no le estás haciendo nada, te estás pasando la dosis máxima, entonces no deberías de hacerlo. Y es bien frecuente. Muchas gracias. Un socio más nos pregunta, en pacientes hipertensos con diabetes mellitus y con daño renal con tasa de filtración glomerular menor de 30, ¿qué diurético es más recomendable para tratar la hipertensión? Sí, eso lo vimos ahorita en la gráfica de hipertensión resistente y aplica también al otro paciente. Dependiendo de la tasa de filtración van a variar muchas cosas. Podemos usar diurético de ASA hasta cierto nivel y ya cuando baja de 30 milímetros la clortalidona es el tratamiento, digamos, de elección. No antagonista del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona porque retienen potasio, que es una de las complicaciones del paciente renal. Entonces ahí en ese paciente yo me diría, si todo lo tolera, puede ser diurético de ASA o clortalidona, que es el de elección como lo veíamos ahí. Igual, cada paciente es muy diferente. La mayoría de los pacientes con falla renal en ese estadio de la enfermedad casi siempre ya tienen diurético y es el que deberíamos de usar de preferencia. Pues en general, felicitaciones y agradecimientos por la ponencia en los socios que están conectados en línea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, a nombre del Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar, le damos un